Celia Antonini es psicóloga, escritora, autora de GPS Mental, conferencista internacional. La verdad que siempre es un gusto escucharla a Celia en esta clase de temas y tratamos de llamarla, molestarla unos minutos cuando nos sentimos abrumados por estas clases de definiciones. Celia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias por atendernos. Celia, ¿esto cómo es? ¿Crímenes de odio? ¿Esto es nuevo? ¿Esto es viejo? Estamos viendo nada más que ahora se mediatiza todo y estamos abrumados por las noticias de esta clase de cosas. La gente odia más, odia menos, desprecia la vida. ¿Cómo lo veo a esto, por favor? Bueno, no, yo no lo considero como crímenes de odio. Yo sí veo que este es el comienzo, lamentablemente, de una época de mucha violencia. Nosotros vivimos en una sociedad muy violenta y la violencia trae no solo esto, sino una cantidad de cosas aparejadas. Nosotros estamos criando a nuestros hijos en ámbitos violentos. Entonces, uno lo ve por la calle, lo ve cuando va conduciendo un auto, como la gente se pelea, grita, se putean. Esos son altos niveles de violencia que terminan y desembocan en esto, no en el crimen de Lucio, porque el crimen de Lucio es patológico. O sea, son dos personas que son enfermas y bueno, lo mataron porque tienen una enfermedad mental. Eso tiene que ver con la violencia. Como consecuencia son violentas. Pero en el tema de Fernando Báez, ahí sí hay una crianza de violencia, inclusive lo que se ha sabido sobre muchos de los padres de los chicos, de los que mataron a Armando, son medio matones, son violentos. Entonces la violencia, el tema es que nosotros venimos con un paquete genético ya de entrada, desde el día que nacemos, que tenemos un sistema de agresión o ira, algunos lo llaman ira, otros lo llaman agresión. Eso viene genéticamente determinado porque nosotros necesitamos tener algún recurso para cuando nos atacan. Entonces, si alguien me ataca, yo naturalmente, genéticamente, tengo la posibilidad de poder defenderme, de pegarle, de lastimarlo, de hacer lo que sea para poder sobrevivir y para poder garantizar mi vida. La violencia se aprende, la violencia es cultural, no es algo con lo que venimos dados, se aprende. Y la violencia es la intención consciente de hacerle daño al otro o a uno mismo. Hay gente que genera violencia sobre sí misma, pero es la intención consciente de hacer daño. Y esto es lo que es el warning, el peligro que tenemos como sociedad, porque esto es lo que está pasando en la sociedad. El caso de Fernando Báez ha tenido una dimensión importantísima, pero hay Fernando Báez todos los días, por lo menos en Buenos Aires, en sus alrededores, el nivel de golpes a la salida de los boliches es realmente preocupante. Entonces, tenemos una sociedad violenta y eso es un tema que requiere de varias intervenciones juntas y a la vez. Ahora, Celia, en lo que vos me has desarrollado, que me pareció interesantísimo, hay un par de cosas que me quedaron dando vuelta. La primera, la masculinidad en todo esto, porque muchas veces también pasa por ahí y lo que es ese mandato cultural, ¿cuánto juega en todo esto? No, el hombre tiene mucha más fuerza que la mujer y tiene esta cosa, el tema de ser Raquel, por ejemplo, con los chicos estos, el tema de ser Raquel le da a una persona que hace algún deporte o alguna cosa que tiene que ver con la fuerza, lo posiciona en un lugar más de poder físico, o sea, tienen una sensación de superioridad física. Yo inclusive a pacientes que tienen mucha dificultad en sentirse bien, que tienen baja autoestima, los mando a hacer boxeo. Y cuando hacen boxeo, son personas pacíficas, no le van a pegar nunca a nadie. Pero cuando hacen boxeo y ven que pueden y que se paran de otra manera en la vida, van caminando por la vida de manera diferente, y eso no los hace agresivos, no los hace violentos, no agresivos. Entonces, el tema acá de la superioridad física y del ser hombre, y de pararse con una sensación de que pueden más que los otros, eso hace que uno pueda o no hacer daño, porque la violencia es optativa en el sentido de que uno puede dejar de hacer daño si quiere. El deporte... Entonces, el deporte... No, que mencionabas muy bien en la cuestión del deporte, que era la próxima pregunta, es decir, porque se asoció mucho al tema de los jugadores de rugby, los rugbyers todo el tiempo. ¿Vos cómo ves eso?
No, el deporte no hace una persona violenta, el deporte le da a una persona violenta más herramientas para hacer daño, que no es lo mismo. O sea, la gente que, los deportistas, los rugbyers no necesariamente son violentos, los boxeadores tampoco necesariamente son violentos, pero una persona con características violentas que haga un deporte violento va a tener las herramientas como para matar o para lastimar de manera más rápida. Eso sí, pero ningún deporte, porque la violencia se construye en los primeros años de vida, o sea, desde el nacimiento hasta más o menos los 13, 14 años. México es un país muy similar al nuestro en cuanto a niveles de violencia, y han estudiado, hay un departamento en la Universidad Nacional de México, en la UNAM, que lleva 25 años estudiando el tema de violencia, y han descubierto que la violencia lo que provoca es una mala adaptación del cerebro cuando uno es chico. Lo cuento muy rapidito. Cuando un niño vive en un ambiente violento que no necesariamente tiene que ver con que le peguen, pueden ser agresivos, pueden ser de descalificarlo, decirle no servís para nada, sos un inútil. Ese tipo de clima le genera al niño o a la niña un alto nivel de estrés. Entonces cuando viene mamá o viene papá, que es el que me maltrata, yo vivo con miedo. En ese nivel de estrés, cuando uno tiene mucho estrés, aumenta una hormona que se llama cortisol. Y eso daña 3 áreas del cerebro cuando uno lo mantiene a lo largo del tiempo. Entonces, un niño que en el momento desde que nace hasta más de los 20 años, se le forma el cerebro no viene formado, se lo va formando en esa época, en esas 2 décadas, cuando empieza a crecer a los 5, 7, 8, 9, 10 años, se le va mal adaptando. Entonces va teniendo, se va desensibilizando del miedo, termina por acostumbrarse al miedo, entonces tiene una visión, el miedo es socializador, o sea, si yo me voy a portar bien para que me sigan queriendo. Entonces, si yo me desensibilizo del miedo, eso lo que me provoca después es que yo no tengo miedo ni a la autoridad, ni a pegar, ni a matar, ni nada. Entonces se maladapta el cerebro. Y en esa maladaptación del cerebro el chico sale violento. O sea, es mucho más grave de lo que uno piensa. Y hay otra cosa más que se escucha hace muy poco tiempo, y es que se le despierta un gen que no tendría que estar despierto, que es el de la violencia, y eso se transmite durante 3 generaciones. Entonces, nosotros hoy tenemos que tener mucho cuidado con lo que pasa en casa, con lo que pasa alrededor, con cómo se los trata en la escuela, qué pasa con un niño que pega. Ahí tienen que estar los sistemas educativos y la familia, porque cuando uno transforma a un hijo o una hija en violento, eso continúa de generación en generación. Es terrible, porque es un semillero de violencia. Claro, vos también habías mencionado una cuestión del tránsito, y a eso viene la otra pregunta. ¿Cuál es el grado de influencia que tiene, primero, la familia, segundo, el contexto que uno vive, llámese contexto social de amigos, llámese clubes, llámese escuela, llámese vida cotidiana, en toda esta carga de violencia? Muy buena tu pregunta. Se necesitan 3 factores para generar a una persona violenta. Uno es genético, porque hay chicos que viven en una familia violenta y no son violentos. Han vivido la violencia, pero no se han transformado en violentos. Entonces, hay un aspecto genético que uno puede ser, tiene que ver con que si es más resiliente a la situación que vive o menos resiliente. Entonces, un aspecto es genético. El otro es en la familia, cuánto estrés percibe ese chico. No es el estrés que recibe, sino el nivel de estrés que percibe. Y el tercero es que se empiezan a juntar con gente así, o sea, empiezan a hacer pandillas entre los 11 y 13 años. Empiezan a juntarse con chicos que tengan los mismos códigos que ellos, pero necesitan de esos 3, sobre todo del genético y del familiar. ¿Se juntan con sus pares, con sus parecidos? Claro, todos en nuestra adolescencia buscamos gente como uno, o sea, que piensen y que sientan como sentimos nosotros, la música, la vestimenta, la vida, lo que sea. No se junten con otro tipo de chicos.
Celia, hace pandillas. Sí, no, me queda claro, y la verdad que me pareció muy interesante todo lo que nos has dicho, que la verdad suma y mucho y que nos tiene que llevar a replantearnos, no solamente a acusar a aquellos que han cometido algún hecho, sino a replantearnos también nuestro accionar cotidiano, porque tenemos en mayor o menor medida un grado de responsabilidad en todo. Digo, tomando el ejemplo del tránsito, como bien vos lo marcabas, pero como un simple ejemplo de la cotidianidad y del vivir en sociedad. Sí, bueno, lo que pasa es que además no tenemos sistemas de control eficientes. Porque yo si soy una persona violenta, agresiva, iracunda, sí, y llego a hacer algo en el tránsito y me agarra la policía y me mete 15 días en prisión, te juro que dejo de hacerlo por lo menos cuando salgo a la calle. ¿Por qué? Porque uno de los frenos que tiene la violencia es el castigo. Claro. Pero el castigo visto a diario, ¿no? Esta cosa de que, bueno, si algún día me agarran me va a pasar algo. No, si yo lo hago me van a agarrar. Claro, la certeza de que va a haber una consecuencia de mi acción. Exactamente, e inmediata. Y eso tiene que ver con los sistemas de control. Por eso la gente que acá anda a los gritos y puteando por la calle, después se toma un avión, se va a Estados Unidos y son unos santos. Sí. Pero porque saben que no pueden hacerlo, porque el costo que tiene es altísimo. Claro. A mí me pusieron una vez una multa por cruzar en Madrid, por cruzar la calle diagonal. Ajá. Me pusieron una multa de peatón. Claro, es la transgresión de la norma. Ahí ya lo que hablamos es la transgresión de la norma, que cuando nos vamos a otro lado no tiramos el papel en cualquier lado, sino tiramos en el cesto de basura correspondiente. En cambio acá tiramos y si alguien nos dice algo, nos enojamos, somos más ofendidos todavía del accionar que tenemos. Una cosa así digo para dar un ejemplo mínimo, pero de lo que es nuestro accionar en general. Sí, que no pasa nada acá. Estos chicos de Fernando Báez, como ejemplo, ellos venían haciendo esto, era una patota que lo venía haciendo en Escobar, eran conocidos por esto. Pero que no pasa nada, o papi me saca de la cárcel, o papi habla con el juez, no importa, pero ellos tenían esta conciencia de que podían hacerlo. La conciencia de lo que pasó la tienen recién hoy. Porque ellos no tenían idea de que iba a terminar así, porque ya lo ven. Entonces, si lo vienen haciendo, quiere decir que los sistemas de control fallan. Celia, un saludo y que tengas un gran año. Gracias por estos minutos, siempre es interesante escucharte. Gracias. Por favor, buen año para todos ustedes también. Gracias. Celia Antonini con nosotros, 10:49 de la mañana.